usted no se puede perder. Vamos a tener, ustedes me ven con sombrero, es que yo debo ser empático y hoy vamos a tener un programa que dicen que las segundas partes no son buenas, pero esta va a ser buenísima, mejor que la primera. Vamos a hablar de la temporada ciclónica, parte 2. Ya tuvimos un programa hace unas cuantas semanas con Carlos Nieto, con Isaac Newton Brito, con José Agustín Cepeda, con Rafael Piña, Juan Santiago de la Mota, que también hoy está nadando, pero no en tierras extranjeras, sino en Cabrera. Rafael Piña, que está aquí afanado buscando unas imágenes. Vamos a pasar con Rafael Piña para que dé la bienvenida y luego así pasamos con José Agustín y también con Isaac Newton. Adelante. Buenos días, amigos televidentes. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Muchas gracias, Félix Correa. Muchas gracias, José Agustín, Isaac Newton Brito, dos leyendas del sector asegurador que hoy nos acompañan. Hoy le daremos continuidad a nuestro conversatorio sobre la temporada ciclónica. Así que, sin más preámbulo, te paso de nuevo el mando, mi querido Correa. Sí, José Agustín, bienvenido. Muchas gracias, Rafael, por lo de leyenda. La verdad que eso me hace sentir bastante viejo. Y muchas gracias. Yo pensé que él iba a sentir viejo, bastante viejo. Entonces, muchas gracias, Félix, por invitarme de nuevo a tu programa, que ya es un referente, obviamente, de seguros, y en el que es un privilegio poder compartir con estas dos personas que tienen tantos conocimientos en el sector. Así que vamos a hablar de seguros. Isaac, bienvenido. Gracias, buenos días, Félix. Gracias a Piña, que dice leyenda, por lo menos me suavizó la situación porque me decían Tutankamón. Sí, está Gracias. complicado. Cada vez que hay que buscar una referencia de los ajustes del Titanic, sí. No sé por qué piensan en Isaac, no sé qué piensan. Señores, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Carlos Nieto. Adelante, Carlos. Sí, Carlos, puede pasar. Bueno, sí. Arréglate ahí, Carlos. Miren, señores, queremos darle las gracias de inmediato a nuestro querido Mauricio Cancún. Creo que fue bueno el Congreso, nosotros lo felicitamos. El Congreso fue día 1 y día 2 de junio, o sea, jueves y viernes. Participamos, José Agustín, también nuestro querido Rafael Piña estuvo por allí y nosotros estábamos de donde está José Agustín y donde está Piña de profesor, yo tengo que estar de alumno. Pero yo lo disfruté muchísimo y felicitamos, realmente reitero la felicitación a Mauricio Cancún. Es un proyecto muy ambicioso y espero que el del 2024 venga mucho mejor. Así que felicidades a Mauricio por el Congreso. Nosotros de inmediato, bueno, dándole la bienvenida a nuestro querido Carlos Nieto. Carlos, ¿qué tal tu semana? Bienvenido a 60 Minutos de Seguro, tu programa. Muchas gracias, Félix, muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre muy agradecido de que nos invite por acá y estar junto a estos compañeros tan valiosos. Tú sabes, tú me ves con sombrero, pero tengo que ser empático, ¿verdad? No, yo quisiera que me lo prestara ahora. Bueno, muy bien acá. Eso va. Este sombrero fue un obsequio del mismo golpe. Ayer estuvimos... Te quedó muy bien. Sí, pasamos por el mismo golpe y ayer había unos que quiero ir, la chivería. Sí. La chivería, que hacen unos chivos buenísimos ahí, con chenchen y demás. Vaya. Y nos regalaron este sombrero. Así que agradecemos al mismo golpe por eso. Entonces, vamos a iniciar de inmediato con nuestro tema. Nosotros hablamos en la semana antes pasada, hablamos de la temporada ciclónica y tocamos el tema mientras José Agustín estaba explayándose, ¿verdad?, en Italia, echándonos vaina a nosotros, porque vamos a estar claros, desde Italia, pues hablábamos de la historia de los ciclones y sobre todo cuál fue el ciclón que más daño le hizo, o el primer ciclón que más daño le hizo a la industria aseguradora, y quedamos todos que había sido el ciclón George. Ahora en esta etapa,
en esta segunda parte, nosotros quisiéramos para el deleite, el aprendizaje, porque precisamente este es un programa que trata de llevar información concreta de seguros a toda la población. Queremos que habláramos las coberturas, no solamente la cobertura de ciclón, que es una línea aliada. La cobertura de ciclón es una línea aliada del seguro de incendio. Entonces sería bueno que nosotros tocáramos cuáles son las coberturas más importantes para que la gente se pueda proteger de todos estos fenómenos naturales que, señores, vamos a estar claros, ya está lloviendo, no sabemos lo que va a pasar. Cada día más se incrementa el problema del cambio climático, tenemos consecuencias por ello, y sabe que lo que viene siempre viene, cuando nos toca y nos da duro. Así que adelante, vamos a cederle la palabra a Rafael Piña para que entonces modere. Como yo estoy de este lado, ustedes de aquel lado pues pueden ir moderando sobre el tema. Muchísimas gracias, Félix. La verdad que es un tema interesante. De hecho, voy a aprovechar la oportunidad para justamente sobre ese tema, la Colonial de Seguros ha desarrollado un congreso especial sobre la gestión de riesgos y manejo de catástrofes en vísperas de la temporada ciclónica. Este se realizó de manera exclusiva para los miembros de ADOCOSE Este y fue realizado el pasado jueves en Casa de Campo. Fue un congreso bastante interesante. Producción nos va a ayudar ahí a conseguir las fotos del Instagram de la Colonial. Y en ese congreso agotamos una agenda relativa a los daños y coberturas posibles en caso de huracán para los diferentes intereses, tanto individuales como empresariales. Y la agenda arrancaba con unos expertos en ajustes, como son Roland Riviere, que es un senior adjuster de Sedgwick en Miami, y que es la firma que representa APCRES de Arturo de la Cruz aquí en República Dominicana. Entonces ellos abordaron el manejo de las reclamaciones, que es un punto neurálgico, las estrategias que se deben montar para atender catástrofes naturales, toda la logística que se debe tener, que se debe preparar, la cooperación y colaboración que deben tener los corredores y sus asegurados. Y en la agenda, además continuaba Jairo Zambrano y María Eugenia Torrealba con el tema de reaseguros. Y ahí pusieron en perspectiva las situaciones que se están enfrentando en estos días de dificultades con el respaldo de reaseguros en cuanto al encarecimiento del mismo. Y fue bastante interesante porque ahí tocaba tanto el reaseguro contractual como el catastrófico. Y una charla que fue muy interesante fue la que continuó con nuestro querido Carlos Nieto, que me gustaría que él pues nos diera unas pinceladas de esa charla que él dio. Ahí en pantalla podemos ver las imágenes, ahí todavía estamos sentados, todavía no estamos en el podio. Y la verdad que Carlos Nieto ahí abundó sobre el efecto de la cobertura de huracán en los dos tipos de pólizas que se comercializan en el país, la de incendios y aliados, que es una póliza de peligros nombrados, y la todo riesgo de propiedades, de la manera distinta en que se comporta el manejo de la cobertura de huracán, así como los diferentes escenarios de deducibles que tenemos en el país. Carlos. Gracias, Piña. La realidad sí que fue una experiencia muy grata, principalmente tener la posibilidad de llevar a los colegas corredores del este esas inquietudes que siempre tenemos sobre las aplicaciones de las coberturas.
sí nos dimos cuenta, porque esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Cuando hicimos el análisis de la cobertura de ciclón, no solamente estamos tocando esas dos pólizas, las pólizas de incendio y todo riesgo, sino que ante un reclamo o ante un suceso de un huracán en el país, estamos tocando muchas pólizas que posiblemente el cliente también tiene, y no nos debemos de olvidar que esas pólizas también hay que avisarle a la compañía de seguro de un posible siniestro o de un siniestro que haya ocurrido con el huracán. Y hablábamos que esas pólizas principalmente eran la de póliza de transporte marítimo, cuando el cliente tiene una carga que ya está posiblemente en el puerto de camino a las instalaciones del cliente. Hablamos de la póliza de equipos electrónicos, hablamos de la póliza misma de objetos valiosos, equipo contratista, y bueno, vimos una cantidad de pólizas ahí, incluyendo las pólizas de dinero y valores, comprensiva 3D y la bancaria en las pólizas de bancos. Y ahí nos fuimos a un pequeñito detalle comparando cómo la cobertura se comporta en cada una de las pólizas. Sí es importante, y yo creo que eso cabe destacarlo, Piña, el tema de que la cobertura en una póliza todo riesgo o en cualquiera de las otras pólizas es una cobertura bastante simple. Es una cobertura que te dice pérdida o daño ocasionado directamente por el efecto del huracán, tornado, manga de viento, etc. Sin embargo, en la póliza de peligro nombrado, que es la más utilizada incluso para viviendas, con excepción de los multirriesgos que tienen algunas compañías de seguros, hay un endoso bastante complejo, ¿no? Que tiene 4 secciones de propiedades que no se cubren, que si están bien instaladas, que si no están bien instaladas, de que si ocurrió así, ocurrió asado. Y eso es lo que tiende simplemente a confundir. Y me gustó mucho la actitud y la receptividad de Robert Fernández, que es el vicepresidente técnico de la Colonial, sí, cuando se nos acercó y nos dijo, miren, esto hay que resolverlo. Porque la realidad es que no vale la pena tener un endoso como este en una póliza, cuando ninguna de las otras pólizas, ni siquiera las mismas pólizas de multirriesgo, de incendio, tienen ese endoso tan complejo que lo único que hace es tender a confundir, porque de ahí se sacan 3 cosas y se ponen en exclusión en condiciones y ya queda todo resuelto. Entonces, ¿qué es lo importante? Que estamos, vamos a decir, bajo la misma cobertura, entre comillas, en cualquiera de los formatos, salvo aquellas excepciones que tiene ese endoso, y que sí la póliza, sí tienen todas un deducible que tiene que agotar el cliente, que es un deducible que se ve grande cuando la pérdida es pequeña y se ve normal o estándar o aceptable cuando la pérdida es grande. Entonces ahí hacíamos la recomendación. Sí, también mencionaste la póliza de vehículo de motor, o sea, también hablaste sobre la póliza de vehículo de motor. Y retomando eso que acabas de plantear, es un tema cierto, delicado. La póliza de todo riesgo de propiedades no tiene mayores condicionamientos en cuanto a la cobertura del huracán y sus posteriores efectos. O sea, no solamente la acción del viento, exacto, sino del agua y de las inundaciones. Porque es una póliza de todo riesgo. O sea, es una póliza que ahí lo que importa son las situaciones no cubiertas. Y dentro de las propiedades no cubiertas de la póliza de todo riesgo, no hay tanto detalle como en el endoso de huracán, que tiene una cantidad inmensa de propiedades no cubiertas. Ahora bien, ahí yo quiero aprovechar la experiencia que tiene Isaac Newton en la parte de reclamaciones, que es muchísimo más amplia que la de todos nosotros, y que conste que no es por su edad, sino por la práctica. Pero en las pocas experiencias que yo he tenido ajustando, tanto como corredor, como asegurador y como ajustador, a la hora de la verdad, cuando hay una catástrofe, que hay tanta limitación, por ejemplo, los proveedores no te quieren cotizar porque tienen tanta demanda y tan pocos recursos de mano de obra, de materiales y de todo, que ellos no pierden tiempo cotizando. Si tú no tienes una orden, no te atienden. Se da en la práctica real que el ajustador no mira mucho todas esas propiedades que dice el endoso que no se cubren y lo incluye todo en el ajuste. Esa ha sido mi experiencia. Me gustaría escuchar la experiencia de Isaac, que en eso es maestro para todos nosotros. Me trataste mejor ahora. No, sinceramente, la gracia, Piña, por las palabras expresadas. Últimamente, Carlos, hacerte la observación, una de las pólizas que puede ser más afectada a la cobertura es la póliza de todo riesgo de construcción. Sí, también, sí, se la mencionó también. Y que el endoso es sumamente sencillo también. Sencillo, sí, correcto. Se da el caso
o se dio el caso en Fiona, que lo vivimos recientemente, de que la reclamación en algunas compañías, el edificio lo estaban juntando con el sublímite de remoción de escombros. Chequéense la póliza, porque es una cobertura separada y que no conlleva deducible. Y algunas compañías lo estaban poniendo juntos, lo que dificulta un posible ajuste. El otro punto de vista, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que automáticamente cuando hay un huracán... Perdón, Isaac, discúlpame que te interrumpa, para aprovechar ese punto y que no se nos vaya, la cobertura de remoción de escombros, el sublímite separado cuando hay pérdida parcial. Cuando no se ha agotado. No, porque si es total, es total. Si es total, es total. Si es total, ya ahí se murió. No tocan ninguno de los sublímites. Exactamente. La última reclamación que atendimos del incendio se fueron todos los sublímites porque fue pérdida total. Exactamente. El tema que tocamos profundamente también en el Congreso, porque es algo a llamar la atención para comprar la cobertura aparte. O sea, ya que recomendación a nosotros como corredores. Sí. Correcto. Otro punto que es muy importante tomar en cuenta, que lo he vivido o lo hemos vivido bastantes veces, es que cuando hay una catástrofe, hay mucha demanda de mano de obra, hay mucha demanda de técnicos, de ingenieros, y por default caen la póliza en infraseguro, porque inflan los presupuestos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Sí. Ahora mismo en Fiona, la mayoría de los ajustadores estaban aplicando entre un 10 y un 25% de infraseguro, y era ese el problema, aún siendo en dólares, que el peso inclusive se ha apreciado, aunque sea algo. La compañía, los ajustadores estaban aplicando entre un 10 a un 25, dependiendo del caso, y eso lo vi ahí en La Terrena, en todas las villas casi que me tocó visitar. Pero no sería justo esa aplicación así de esa manera, entiendo yo, porque la póliza te dice que el infraseguro se va a aplicar de acuerdo al valor que tenía el bien asegurado el día del siniestro, no después del siniestro. Lo que sí que ahí pasa entonces que es insuficiente la cobertura. Claro. Se podría dar. Eso pasó también en el 98, ¿recuerdas? En Romana, en George, que los materiales y todo, y las obras, como la mano de obra subió tanto que no alcanzaba ni siquiera la suma asegurada para reparar algo que sí se hubiera podido reparar antes de. Eso pasó con eso es bueno observar, porque tú sabes que el castellano es tan rico, y cuando hablamos de inflar los presupuestos, Isaac lo dice inocentemente porque él vivió el disparo de los precios que disparó los presupuestos. Pero en dominicano, inflar un presupuesto, todos sabemos lo que significa. A veces quien está comprando que pide que lo inflen. Sí. No es el caso. En una catástrofe es el proveedor el que dispara los precios aprovechando la coyuntura. Oferta y demanda. Exactamente. Entonces ahí se puede dar que sea insuficiente dependiendo del daño parcial, pero yo pienso igual que Carlos. O sea, imaginémonos que tenemos un 100% de suma asegurada, el impacto del daño es cerca de un 25%, y por el efecto de aumento de precio sube, qué sé yo, a un 40%. Yo tengo que demostrar que el valor de la edificación afectada y que el valor del mobiliario también se disparó ese precio, no la reparación para que me apliquen un infraseguro. Me lo tiene que demostrar el ajustador. Claro. Que sucedió después de... Porque una cosa es que se me dispare la mano de obra, y otra cosa es que tú me apliques un infraseguro porque una mano de obra se disparó. Sí, ahí está, dependiendo de la habilidad del otro lado, el ajustador no lo hace. Claro. Él lo hace cuando tú no tienes la suficiente habilidad o conocimiento, te lo hace el ajustador fácilmente. Exactamente. Y no te deja negociar ni nada, ni mucho menos. Sí. Tú le dices, demuéstramelo dónde lo saca. Dame la correlación. Exacto. Y no te la sacan si el que está del otro lado sabe cómo hacerlo. Así es. Claro. José Agustín. Podríamos, antes de que José Agustín arranque... El español, digo. Italiano. Italiano. Podríamos partir del punto de primero, ¿cuál podría ser la diferencia de la póliza de incendio y la póliza de todo riesgo propiedades? ¿Y cuáles son las industrias o empresas elegibles para para la segunda parte? O sea, cuando digo para todo riesgo propiedades, porque no todos son elegibles para eso.
Bueno, déjame entender. He escuchado tantas cosas y en mi mente tengo una lista de cosas que quiero hablar acerca de... Dilo en italiano, no importa. No, yo puedo hablar italiano antes. Entonces, tú quieres saber la diferencia que tenemos entre las pólizas de todo riesgo e incendio. Sí, porque estamos hablando, estamos hablando en la disertación de Piña y Nieto, ellos estaban hablando de la póliza de incendio y una póliza de todo riesgo propiedades. Correcto. Entonces la gente tiene que saber cuál es una, cuál es la otra, exactamente, okay. y cuáles son las empresas elegibles para tener específicamente la de todo riesgo propiedades, porque entiendo que todas pueden tener incendios. ¿Para cuál puede? ¿Cuál es elegible para ellos? Es correcto lo que dices, o sea, cualquier empresa desde muy pequeña hasta muy grande puede comprar una póliza de incendio y líneas aliadas, que ya la llamamos también en el mercado una póliza de riesgos nombrados, que es una póliza, como su nombre lo indica, que nombra los riesgos, los peligros que te cubre, ¿verdad? Ciclón, huracán, terremoto, mientras que la póliza de todo riesgo es una póliza que, como su nombre lo indica, es mucho más amplia porque es todo riesgo. Sin embargo, no aplica para todas las empresas o todo el que quiere tener la póliza de todo riesgo. De hecho, hace 15 años más o menos aquí, los aseguradores locales ni siquiera tenían un formato para vender una póliza de todo riesgo, sino que cuando alguien necesitaba, una empresa sobre todo, necesitaba una póliza de todo riesgo, era una póliza que había que comprar directamente a los reaseguradores o aseguradores internacionales, y esas pólizas solo las tenían las empresas multinacionales porque la traían de sus casas matrices, o algunas pólizas grandes que la compraban en la compañía de seguros, y la compañía de seguros pues la compraba a través de reaseguros facultativos, porque tampoco tenían ¿cómo se llama? Un contrato para dar esa póliza. Hoy en día la póliza de todo riesgo de propiedades ya ha sido bastante democratizada y la venden prácticamente todas las aseguradoras, no a todos los clientes, pero para optar por una póliza de todo riesgo de propiedades, dependiendo del asegurador, tenemos ya pólizas que van desde $500,000. Tenemos pólizas de $500,000 en formato de todo riesgo. Para villas la están vendiendo. Para villas la venden, y algunas empresas. Hace 5 o 6 años había que tener una suma asegurada de $3 millones en adelante. Y al principio eran $40 millones, después bajaron a 20. Después ahora más democratizados. Después bajaron a 25. Correcto. Y ahora está más democratizado. 15, 10, 5, 3. Y todavía, de hecho, hay una aseguradora que si tú no tienes 5 millones no te la da. Sí, eso es correcto. Pero son políticas internas de la aseguradora. Claro. ¿Ustedes saben quién fue el que trajo ese formato aquí? Don Luis Rosa. Aquí lo introdujo. Sí. En el 96. Mira, tenemos que irnos, sí. Samir, atento, tenemos que irnos a pausa, pero antes quiero saludar a Alberto Hoyos, que está en sintonía, Alberto Hoyos desde España, a Fernando Velasco Pino y también a Mario Mariano Fuster. Y le quiero aclarar algo. Este es el Dream Team dominicano. Ustedes son el Dream Team internacional. Subimos y volvemos aquí, 60 minutos de seguro. Continuamos aquí, amables televidentes y televidentes, en 60 minutos de seguro. Y como ustedes pueden comprender, nosotros tenemos 2 programas. Uno que hacemos en el aire y otro que hacemos tras bastidores. Entonces vamos a seguir compartiendo. Creo que José Agustín estaba haciendo una explicación. Adelante, José Agustín. Bien, pues para concluir, definitivamente la póliza de todo riesgo es una póliza más amplia. Ya se vende desde $500,000 en adelante en suma asegurada, en propiedades, muebles e inmuebles. Obviamente, no todas las aseguradoras más importantes exigen alrededor de $1,5 millones, algunas $2 millones en adelante de dólares para poder suscribir una póliza de todo riesgo, que es mucho más amplia. Muy bien, dicho esto,
quiero mencionar, me llamó mucho la atención lo que mencionaba Carlos sobre las pólizas que se pudieran afectar en un ciclón. Pero me llama mucho la atención de que no hemos hablado de la póliza de interrupción de negocios. Sí. Porque fue un tema. es la póliza que sigue inmediatamente al ciclón. Así es. Si El está suero del suscrita. cliente. Vamos, yo quiero, José Agustín, para entrar de lleno a la póliza de interrupción de negocio y que la gente esté clara. Cuando la compañía que va a ser asegurada, cuando la empresa que va a ser asegurada, califica para la TRP, mejor hacer la TRP. Claro que sí, definitivamente. De hecho, lo que hemos estado haciendo, mira lo que pasó. No existía la póliza. Entonces, las compañías locales hicieron un formato de póliza de todo riesgo. Un formato que pretendía ser una póliza y hoy es un paquete de póliza pegada. Porque es una póliza que te dice que te cubre para equipos electrónicos de acuerdo a las condiciones de la póliza de equipos electrónicos. Es una póliza que también todavía, desde mi punto de vista, necesita muchas mejorías. Yo tengo, es una póliza con muchas... La póliza de todo riesgo de propiedades no cubre equipos electrónicos. ¿Ustedes sabían eso? No, excluido. Está incluido. De incluido. maquinaria. Entonces, por eso es necesario incluirla. Entonces aquí cometemos el grave error de, en lugar de eliminar la exclusión de poner un sublímite ya. No, peor, incluir el formato. peor. Tú puedes tener un sublímite, puede ser, pero sobre la base de la misma póliza de todos riesgos. Correcto. sí, Es decir, eliminando la exclusión. Sí. El problema es que lo que hacemos es que le pegamos otra póliza que viene con muchísimas sí, deficiencias. eso es. Y Miren, contradicciones con la Exacto. cobertura inicial de la póliza. Exactamente. Y contradicciones grandísimas porque tú tienes la póliza de todo riesgo de propiedades. Si tienes un incendio y se te quema la planta eléctrica, te la pagan a valor de reposición. Oye, ¿qué pasa si la póliza, si se te funde la planta eléctrica? Sí. ¿Cómo te la van a pagar? A valor actual, según el Valor, formato de la entonces tú no póliza. puedes tener en una póliza que tiene una evaluación para una cosa, otra evaluación para otra. Pero bueno, bendito sea Dios, me satisface muchísimo. Ahí por lo menos tú no enfrentas el problema de que esa pérdida esté en una póliza separada de maquinaria, sí. porque ahí ya tú sabes lo que viene. No, eso es no grave. asegurarte a valor de reposición cuando nunca te lo van a pagar. Ajá. Te van a pagar el valor actual y qué es lo que piensa el cliente. Que tú lo estás engañando. Exactamente. Definitivamente. Es una cosa, pero yo estoy contento cuando ustedes dicen que Robert Fernández de la Colonial se les acercó para decirle que hay que hacer algunos cambios. Que es una estrella, Robert. ¿Por qué? Sí, señor. Porque eso quiere decir que podemos entrar en una etapa nueva de aseguramiento con esa sangre nueva que está llegando. Sí. Robert es bastante Sí. nuevo. Desde mi punto de vista, señores, Joven, sé- no nuevo. Nuevo. Sí, bastante joven. joven. Ya tiene cuántos Joven, años, no tiene nuevo, mucho. pero tiene muchos años de experiencia. No, Muy joven, bien aprovechado. joven, pero es brillante. Sí. Señores, miren, la póliza de incendio y líneas aliadas, esa póliza hay que revisarla, esas coberturas que nosotros tenemos para ciclón, daño por agua accidental, eso tienen unas cláusulas y unas condiciones que, óyeme, le da la oportunidad a la compañía de seguros, que muchos no quieren eso, de rechazar la mayoría de las reclamaciones. Sí, si sí. van Que no a es la letra intención, pequeña, yo no creo que no sea es la intención del suscriptor, es una mala redacción que hay, muy contradictoria. Es Pero- en 2 años para agua accidental. No, eso Pero- parte de la de ley. verdad, de pero- verdad, sí. hay que mandarlo a guardar. Pero Claro. entendamos algo, y tú me corregirás, Carlos, que tú fuiste mi profesor de incendio. Fui en ya el su maestro, momento. como el discípulo superó al maestro. Lo superó. Hace rato. No, entendamos algo. Esa era la única póliza que había, de hecho, es la única que aparece detallada en la ley 14602, que cuando se hizo esta póliza, la ley que había era la 126 del 1971.
Así es. Y esa póliza es de esa época. A 126. Y en ese momento, cada cobertura se vendía por separado. Y Y aplicaba el tasas por asegurado, tenía el poder de la elección, porque como dice Isaac, se aplica tasa por separado, prima por separado. Entonces, Yo tengo mi libro. Yo tengo mi libro. yo lo tengo también, pero oigan, ¿a dónde yo voy? ¿Qué es lo que debemos entender? Que en ese momento la póliza está redactada de manera tal que ella no sabe cuál riesgo tú vas a comprar. Entonces cada redacción está por separado. Cuando tú juntas esas redacciones, chocan una con otra. Sí. Y es por eso. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo ha transcurrido y no hemos cambiado la póliza, que es lo que deberíamos hacer. Sí, Yo quiero sí. preguntarle algo a propósito de eso. Nosotros tenemos un tiempo haciendo copy-paste. Sí. Sí. Haciendo un copy-paste, Sí, sí, trayendo una póliza, y te lo digo Y porque... traduciénlas. Exactamente. Y mal traducido. Entonces, ¿cómo Mala va eso? traducción. O sea, ¿cómo va eso? Ya nosotros hemos llevado o hemos traído las pólizas a las realidades de la República Dominicana. No, No, definitivamente no. no. Es un Ni esfuerzo. al tiempo. Ni al tiempo. Ni al no, tiempo. no. Eso Falta, es lo falta principal. mucho. Falta, Tenemos mira. pólizas todavía que hablan de yo- telets, No, señores. De giro de postal. giros postales. Yo estaba justamente... De Ay, notificación por precisamente, escrito a la la charla- Oye, de notificación de la reclamación. Oye, Telex. No, oye, a la dirección de la aseguradora Ah, sí, y también a la dirección del asegurado, la dirección física, o sea, por mensajero. Ciertamente Por correo. yo decía hace un momento que estaba contento de saber que hay sangre nueva que quiere hacer cambios. Sí. Porque, señores, la mayoría de las pólizas ameritan cambios, ameritan ser actualizadas. Sí. Como tú mencionabas, que estábamos antes de ayer, en el Congreso de Seguros y Compliance. Sí. Cumplimiento. ¿Te gusta compliance? Suena más chulo. Oye, hablamos de esa póliza de Fidelidad 3D. Tú sabes que el Que es una compliance defecio. es la parte blanca de lo moreno de Cancún. Ese es el problema. Por suerte que fuiste tú que lo dijiste. Sí, Magistrado, no al lugar. esa póliza es un adefesio, señores. Es un adefesio. Oye. Eso no cumple ya con muchas de Especialmente, las cosas que especialmente las necesitamos. limitaciones. Lo que pasa es, lo que es un adefesio son las limitaciones que le puso el mercado asegurador, Sí. porque esa póliza, tú le eliminas esas limitaciones y obviamente está desfasada en los tiempos, en la evolución de los negocios. Sin embargo, sigue siendo muy blanda y muy noble, Sí. pero nosotros la limitamos mucho. El asegurador, ¿por qué? Porque el mismo asegurador la prostituyó. Sí, la Pero ya Simplemente son- la prostituyó. pero tú No hay cortas criterio de algo. suscripción. Tú cortas Pero ya- algo sin revisar el resto. Sí, Queda la póliza sí. muchas veces así como sin un padrino en las cosas que la necesita. Pero esa pero póliza es por- amerita que hagamos realmente un programa. Claro. Eso amerita un programa. Porque la Claro. verdad es muy buena, infidelidad y no sé cuántas cosas, pero dentro de esas buenas hay muchas cosas que no No, están hombre, definidas. no, ¿Tú crees que es posible que Claro. un director no esté cubierto si se roba algo? No. Eso lo dice la póliza. Bueno, Si no tiene funcionamiento Sí, la empresa, no, nada más es un consejo de Eso miembro del consejo. Exactamente. Eso es una mala traducción, porque acuérdate que los directores son directores del consejo. Esa Sí. póliza viene de Inglaterra. Sí, exacto. pero hay que Así es. olvidarse de esa póliza. Eso es correcto. Definitivamente hay que. Hay que empezar redactar a un suscribir. formato dominicano ya, hace tiempo. No, hay. O importar el crime insurance. Esa La póliza de misma, crimen ya. es la póliza. Pero a mí me que- gusta porque hay una inglesa, una americana, ¿por qué no una dominicana? Nos adaptamos un La hay. poquito más. No, espérate, la hay. Escúchame, Hay escúchame. una dominicana. No, ¿Cuál? escúchame. Sí, la que introdujo Mafre. Mafre tomó. Ah, bueno. Sí. Mafre tomó y mezcló Y los Mafre. dos formatos, inglés y americano. Hizo una. Hizo una, pero muy, vamos a decir que sabiamente, para no decir audazmente, como lo mismo. está consciente, lo que pasa es que como sabe que no se está haciendo una suscripción correcta del riesgo, agarró y le metió una serie de limitaciones adicionales a las que ya el mercado le había puesto a esta, donde por ejemplo una persona con dualidad de funciones realiza una infidelidad, un acto de deshonestidad y no estaría cubierto.
lo cual es lógico si seguimos las normas prudenciales, las normas internacionales ¿cómo que se llama? Generalmente aceptadas. Ajá. Por ejemplo, que una persona que cobra no debe recibir el dinero. La que hace la gestión de cobro no debería recibir el dinero. O el que asienta el cobro no debe recibir el dinero. Cosas como esa, que un contador nos lo diría de manera más precisa. Pero ¿qué pasa? En un país como el nuestro, donde las empresas sobreviven y apenas le alcanza para pagar una posición que usualmente hace todo, no está adaptada a las realidades locales. Bueno, Rafael, Yo realmente preferiría que más que hacer una póliza dominicana, ya tenemos la experiencia, hicimos una póliza dominicana de todo riesgo. Hicimos una póliza dominicana de todo riesgo. Sí. Señores, y yo manejé durante mucho tiempo, muchos años, una póliza de todo riesgo, de verdad. De verdad. Y hay diferencia del cielo a la tierra enorme. Entonces, yo creo que yo he tenido la oportunidad de leer un poco sobre la póliza de crimen y creo que es la póliza que debiéramos tener. Exacto. Porque hoy en día los crímenes o las pérdidas tecnológicas son las más frecuentes. O sea, la pérdida de dinero a través de fraudes tecnológicos. Sí. Perdón, José Agustín, no, no lo tenemos cubierto. Es que nosotros tenemos que hacer un panel con esa charla tuya del cierto. jueves. Y luego con el panel, nosotros es un programa completo. Sí, o sea, Fidelidad, señor, un programa completo. Sí. Y con todo lo que se descubrió el jueves. Falta tiempo, y con, exactamente. Y con lo que falta esa póliza de fidelidad. Pero tenemos la póliza de interrupción de negocio. Que luego de la pausa, Samir, nosotros tenemos que hablar de esa póliza de interrupción de negocio. Bueno, regresamos a 60 minutos de seguros en el Nuevo Diario. Continuamos con este interesante coloquio sobre las catástrofes naturales, específicamente huracán, y las coberturas que tenemos disponibles en el mercado. Y aprovechamos para pedir a la producción que nos ponga en pantalla las fotos del Congreso de la Colonial de Seguros que se efectuó en Casa de Campo. Ahí está Mario Hernández del área de reaseguros de la Colonial, excelente profesional. Sailel, director de reclamaciones. Fue la verdad que un plato fuerte que vimos ahí. Carlos Nieto, que nos deleitó comparando las coberturas de las distintas pólizas. Roland Rivière de Sedgwick, uno de los más grandes, si no el más grande ajustador a nivel internacional, con más de 10.000 empleados a nivel mundial. Wow. María Eugenia Torrealba, de Reaseguradora Santo Domingo, junto a Robert Fernández, nuestro querido Bob, un joven brillante que es el vicepresidente técnico de la Colonial, una tremenda adquisición que han tenido ahí, y nuestro queridísimo Jairo Zambrano, director general de Reaseguradora Santo Domingo y CEO de Medaki Consultores. Ahí hay una foto con nuestros amigos de la directiva de Adocose Este, junto con Sergio Arris, vicepresidente de negocios, y cabe señalar y dar las gracias a Sergio Arris y a Luis Manuel Aguiló, que fueron los precursores junto a Huáscar Rodríguez de esta iniciativa. Sobre todo agradecer a Madeline Acosta, que es la directora de Relaciones Públicas y Mercadeo de la Colonial, que hizo un trabajo espectacular en el apoyo a la coordinación de este evento, logrando en un tiempo récord una organización tremenda, tanto en Casa de Campo como en la implementación de una página web para que los invitados puedan confirmar su asistencia. La verdad que el Congreso fue tan exitoso y tan bien recibido por nuestros hermanos de Adocose Este, que Adocose de Santo Domingo y Santiago ya pidieron que ese Congreso se repitiera en cada una de las Adocose. Bien, entonces continuamos. Perdón, faltó mencionar a Eddie Phipps, que no salió ahí. El ingeniero Eddie Phipps, un saludo para él. Sí, Eddie Phipps no salió ahí y hizo una presentación brillante con respecto
a la inspección de riesgo y a las medidas de prevención que se pueden tomar frente a un posible siniestro de huracán. Bueno, 5 minutos para que hablemos desde la Póliza de Interrupción de Negocio. Vamos a darle la palabra a José Agustín. La póliza de interrupción de negocio, para los amigos que nos escuchan, mencionarles que la póliza de interrupción de negocios es una póliza que se activa ocurrido un siniestro para proteger o para pagar los gastos fijos o los beneficios que no se van a percibir debido a la paralización del negocio. Y es una póliza pues que la compramos diferente a la póliza de incendio y líneas aliadas, una póliza asociada o una póliza que tenemos conjuntamente con la póliza de todo riesgo de propiedades. Complementaria. En 3 formatos. Aquí volvemos a lo mismo de siempre. Aquí volvemos a lo mismo. Son pólizas que las hemos traído y tenemos 3 formatos. 3 formatos diferentes, aunque ya solamente vendemos 2 en el mercado. Sí. Porque hubo uno que la compañía le estaban dando muy duro con ese formato y decidieron paralizarlo. No, con el de indemnización diaria. Sí. Porque eso era una primera pérdida. La pérdida. Eso era. Ahí don Papito va, que ojalá pudiera acompañarnos un día a hablar de esa póliza, porque ese es el papá de la interrupción de negocio aquí. Correcto. Papá, ese. Me dio clase. Sí. Pero es algo importante, José Agustín, que tú mencionas, el suero de una compañía, de una empresa, es la póliza de interrupción de negocios. O sea, a ti te van a pagar tu edificación, tu mobiliario, tu maquinaria, tus existencias, pero en lo que eso sucede y comienza a operar de nuevo, todavía tú tienes que seguir pagando empleados, pagando seguros, pagando igualas, todo gasto fijo. O sea, la venta cayendo. La venta cayendo, no tiene beneficio, no tiene utilidades. Exactamente. Que una empresa que no tiene la póliza de interrupción de negocio está condenada a tener una pérdida total, o sea, adicional a la pérdida que ya está sosteniendo por los activos. Pero también que esa sí se va a recuperar. Pérdida contundente más por la pérdida del mercado. Que cuando están paralizados. Correcto. Y lamentablemente. Ese viene posterior, esa es otra pérdida. Porque inicialmente tiene una pérdida financiera, como explica Carlos y José Agustín, que de hecho fue el tema que yo desarrollé en el Congreso, y lo decía ahí, que independientemente de que tú tengas una excelente cobertura, si no tienes un plan de contingencia para tú saber qué vas a hacer cuando tengas un siniestro, cómo tú puedes mantener el negocio funcionando, ya sea alquilando locales, comprando fuera y empacando localmente, lo que sea, si no tienes un plan de cómo tú continuar con la operación, de nada te sirve recibir el dinero, porque eso es una loma de dinero de un año, y qué va a pasar el próximo año cuando los clientes se hayan ido a la competencia. Correcto. Una cosa importante que debemos significar, y es que porque no podemos venir aquí a decir alegremente que tiene que haber un formato dominicano sin saber las exigencias de los aseguradores. Es correcto. Yo quiero corregir eso. Realmente cuando hablé de formato dominicano es adaptar los formatos que existen a nuestro país. Claro. Porque la misma póliza de crimen que hablamos ahorita, a mí me encanta, es una póliza muy amplia. Sin embargo, tiene una palabrita que no me gusta, que hay que ver cómo se comporta. Cuando habla de las pérdidas que están excluidas por negligencia de empleado, yo digo, bueno, pues si la negligencia del empleado está excluida, la mayor parte de las pérdidas, habría que ver en qué contexto se ve eso, pero textualmente eso es lo que dice. Entonces, a mí me encanta ese formato, no lo hemos podido importar, pero sin embargo, tengo esa preocupación, porque uno ya conoce la otra, ¿no? Uno está todavía aferrado a lo que conoce, aunque sea malo. Pero yo creo que nosotros definitivamente en algún momento, los que tenemos más tiempo en el negocio, tendremos que acercarnos a Cadoar, a Docose, no sé dónde, con la intención de ver si nos escuchan. A Cadoar vía Docose. Exacto. Sería la forma correcta. Una de las cosas que ustedes, no sé si la han vivido, quizás José Agustín la ha vivido, o Carlos Nieto, es la parte cuando tú tienes que hacer un ajuste de una pérdida de interrupción de una multinacional que lleve una parte de su contabilidad fuera y otra parte aquí. Que aquí lleva Cost Operation, solamente los gastos. Esa es una póliza, ese es un reclamo
Sí. un poquito difícil porque tú tienes que llevar... Es complicado. Sí. Señores, miren, nosotros ya terminamos, viene políticas públicas, tengo a Jochi aquí haciendo, que es del sector asegurador. Pero yo no venía a hacer señas, yo venía a aprender de los que saben. No, bueno, miren, señores, lamentablemente hicimos una segunda parte y no dio el tiempo. No dio el tiempo. Entonces, vamos a tener que seguir. Vamos a tener que seguir. Nos falta esa póliza de interrupción de negocio, poder desglosarla. Sí. Ustedes dijeron del asunto de Cadoar. Yo tenía en mi mente ahorita preguntar, pero no me quiero meter mucho. No quiero lacerar, pero decía yo, ¿por qué una empresa debe tener un formato o debe tener un endoso que afecte a los asegurados y otra no lo tiene? Debe haber como una uniformidad de criterios, porque para eso existe una empresa que regule a las aseguradoras. O si no está dentro de esa empresa, ese rol, pues que haya alguien, o ya sea la superintendencia, vía de la superintendencia. Cada póliza que tiene una ficha técnica en la superintendencia, no sé, ustedes lo saben, Sí, ¿verdad? pero eso es opcional, eso es como tú, eso es como tú ir a un dealer y Sí. tú decidir entre Toyota, Nissan, Mercedes-Benz, etcétera. O sea, lo importante aquí es que tu corredor de seguros conozca los detalles y las implicaciones de cada una y te asesore sabiendo comprar, sabiendo elegir. Sí, eso es Bueno. así. Pero Rafael, tú vas a una aseguradora y le pides una cotización de la póliza de interrupción de negocios y tú le dices, y ellos no te preguntan cuál formato tú quieres, porque ellos mismos no manejan la información de que es un Exactamente. formato, es otro formato. Bueno, hay una aseguradora que está muy consciente de eso. No, Bueno, hay hay tres, varias hay que están tres. muy conscientes de eso, Sí. claro que Hay sí. tres, no, hay Sí, tres. sí, Varias sí. no, hay tres. Pero de hecho, señores, bueno, es que definitivamente Señores, terminamos. volvemos. Necesitamos un programa para eso. Si volvemos entonces, tenemos un programa para interrupción de negocio y un programa para fidelidad. Y otro programa en este año, si es posible, para que hablemos de reclamaciones. Señores, hay un problema con las reclamaciones, con el tiempo, con las piezas. La licitación de piezas está durando 15 y 20 días y todo eso tenemos que hablarlo. Sí, sí. Así que nosotros vamos a hacer un corte.